estadounidenses. Inmediatamente canceló el segundo ataque sobre Midway y ordenó que sus aviones fueran de nuevo armados de torpedos para poder lanzarlos contra los portaaviones de Nimitz. A las 10:25 de la mañana, muchos de los aviones de ataque de Nagumo estaban listos para despegar. Parecía que la apuesta de Nimitz iba a fracasar. Los ataques iniciales de Yamamoto sobre Midway habían sido infructuosos. El primer ataque estadounidense con torpederos había sido repelido, y ahora los portaaviones de ambos bandos habían quedado expuestos. Yamamoto parecía estar al borde de un gran triunfo. En los siguientes minutos, Nagumo lanzaría sus aviones para destruir los portaaviones de Nimitz. El desenlace de la Guerra del Pacífico pendía ahora de un hilo. Todo dependía de los bombarderos de Nimitz. En la soleada mañana del 4 de junio de 1942, las esperanzas del almirante Nimitz dependían de los 60 bombarderos Donles que se acercaban a los portaaviones de Nagumo. Pronto quedó claro que el sacrificio de los pilotos de los torpederos americanos no había sido en vano. Primero, sus ataques habían obligado a los portaaviones japoneses a dividirse y a realizar maniobras evasivas, lo que retrasó el lanzamiento de la segunda oleada. También habían obligado al grupo de protección de cazas Zero a volar muy cerca de las olas para proteger a dichos portaaviones. Tercero, los aviones japoneses abarrotaban las cubiertas mientras se rearmaban para el ataque contra los portaaviones de Nimitz. La maniobra de distracción de los TBD de Nimitz permitió que los escuadrones de Donles estadounidenses se aproximaran a los portaaviones japoneses sin ser vistos. A las 10:27 de la mañana, los bombarderos del Yorktown y del Enterprise entraron en combate. Sin ser molestados por el vuelo rasante de los Zeros, lanzaron sus bombas. Los resultados fueron devastadores y determinantes. En apenas 4 minutos, los portaaviones Akagi, Soryu y Kaga habían sido alcanzados y dañados irremediablemente. Cuando los Donles estadounidenses se alejaron del lugar de combate, dejaron tras de sí casi 2.500 marinos y aviones japoneses muertos y 3 portaaviones hundiéndose. A pesar de ese cruento golpe a la flota de Yamamoto, los japoneses no estaban derrotados del todo. Lanzaron 2 oleadas de bombarderos desde el portaaviones que quedaba, el Hiryu. Su objetivo eran los portaaviones estadounidenses. A pesar de la decidida defensa, algunos de los aparatos japoneses consiguieron esquivar el fuego antiaéreo. Finalmente, 3 bombas y 2 torpedos hicieron blanco en el Yorktown. En apenas media hora, el portaaviones estadounidense había quedado inutilizado. Su tripulación luchó heroicamente para salvarlo y mantenerlo a flote a cualquier precio. El Hiryu se retiró hacia el noroeste. Como represalia, despegaron bombarderos del Hornet y del Enterprise. Atacaron y terminaron con el Hiryu. Sin conocer el desarrollo de estos acontecimientos, Yamamoto seguía decidido a enfrentarse a la flota estadounidense y ordenó a Nagumo que diese media vuelta y se preparase para un ataque nocturno. El almirante Raymond Spranz, comandante de la fuerza de portaaviones estadounidense, informó a Nimitz de que la batalla había concluido. La principal formación de la fuerza de ataque japonesa había quedado totalmente destruida. Al darse cuenta de que había perdido sus portaaviones, Yamamoto canceló el ataque sobre Midway y en las primeras horas del viernes 5 de junio ordenó a su flota que se retirara.
El golpe final de Nimitz fue el hundimiento de 2 cruceros japoneses que estaban dañados tras haber colisionado. Hubo pocos supervivientes. El Yorktown, todavía a flote, fue hundido por un submarino japonés el 7 de junio. Pero Nimitz había logrado salvar Midway. El alto mando japonés y Yamamoto sabían ahora que su plan para destruir la fuerza de portaaviones estadounidense había fracasado estrepitosamente. Contra todo pronóstico, los portaaviones de Nimitz habían vencido. Al final del combate, Yamamoto había perdido 4 portaaviones y 2 cruceros. Más de 300 aviones japoneses habían sido destruidos y alrededor de 3.000 hombres habían muerto o desaparecido. Nimitz había perdido por su parte un portaaviones y un destructor, casi 150 aviones y unos 300 hombres. Para él fue una asombrosa victoria. Yamamoto continuó dirigiendo las operaciones del Pacífico. Pero en abril de 1943, los estadounidenses interceptaron un mensaje en clave que daba detalles del itinerario que seguiría Yamamoto durante una visita de inspección a las Islas Solomon. El 18 de abril su avión despegó para visitar una base japonesa. Fue derribado por unos P-38 estadounidenses sobre la jungla de Bougainville. Los restos de su avión permanecen todavía allí. Las cenizas de Yamamoto volvieron a Japón, donde se celebró un funeral en su memoria. Para muchos japoneses, su muerte fue un presagio de la inminente derrota. Fue una trágica broma del destino que Yamamoto, que había intentado por 2 veces destruir el poder aeronaval estadounidense en el Pacífico, acabara siendo víctima de él. El almirante Chester Nimitz siguió dirigiendo la campaña del Pacífico, aprovechando al máximo la ventaja de su victoria en Midway. Su implacable avance presionaba cada vez más a Japón. Al final de la guerra, Nimitz había hecho realidad la peor pesadilla de Yamamoto. El poder aeronaval estadounidense siguió creciendo y acabó estrangulando a Japón. Debido a su fundamental actuación en la Guerra del Pacífico, Chester Nimitz fue recompensado. Junto al general Douglas MacArthur, estampó su firma en el documento que formalizaba la rendición de Japón. Tras la guerra, cuando volvió a Estados Unidos, fue recibido como héroe nacional y fue nombrado jefe de operaciones navales. Más tarde fue consejero de las Naciones Unidas para Asuntos Navales. Disfrutó de una jubilación activa hasta su muerte en 1966. La batalla de Midway en junio de 1942 fue el punto de inflexión de la guerra en el Pacífico. No solo detuvo el avance japonés de forma súbita, sino que además permitió a los aliados pasar a la ofensiva. A partir de ese momento, la derrota de Japón se volvió inevitable. Midway también dejó clara la importancia de los portaaviones y de los aviones como las armas decisivas de la moderna guerra naval, función que continúan teniendo en la actualidad.
Para el almirante Yamamoto, la batalla de Midway fue un enfrentamiento fatídico que condujo a la derrota definitiva de su país, pero para Chester Nimitz supuso un encuentro cara a cara victorioso y decisivo.